Tenemos a un dignísimo representante del Partido Popular de Extremadura, Luis Alfonso Hernández Carrón, al que yo agradezco muy especialmente su presencia hoy con nosotros. Saben que es el vicesecretario general del Partido Popular de Extremadura, portavoz regional, miembro del Parlamento Regional de la Asamblea de Extremadura, miembro de varias comisiones, portavoz en alguna de ellas, Comisión de Economía, Luis Alfonso, y miembro también de la Comisión de Cooperación Internacional y, por tanto, también persona desde el Parlamento Regional vinculada con el mundo de la acción exterior extremeña y conocedor de ese mundo de la acción exterior extremeña. Ese es su presente parlamentario, su pasado pues también lo tiene muy vinculado con la ciudad de Badajoz, donde también pues es conocida su trayectoria política como concejal del Ayuntamiento de Badajoz durante dos legislaturas. Pues tiene la palabra Luis Alfonso Hernández Carrón. Pues muchas gracias, Miguel, y sobre todo muchísimas gracias por invitarme y enhorabuena por estas jornadas que ponéis en marcha desde AECEO. Nosotros desde el Partido Popular nos parece muy interesante y desde luego felicitamos por esta iniciativa y os deseamos toda la prosperidad del mundo, porque significará prosperidad también para nuestra región, en la búsqueda de las relaciones comerciales y en la cooperación internacional, especialmente con los países del este. La verdad es que, como tú bien decías antes, en Extremadura no creo que haya muchos expertos en internacionalización. Yo tampoco lo soy, evidentemente, porque es cierto que tenemos una escasa tradición en esta materia todavía en Extremadura, aunque eso no quiere decir que tengamos un prometedor futuro, ¿no? Y, desde luego, menos aún con los países del este, donde aún todavía tenemos poca tradición y poca canales de comercialización abiertos con esa parte de Europa. Desde luego, yo creo que sí tenemos mucho que aportar, y especialmente a esas regiones de esos países del este que se abren ahora a la ampliación de la Unión Europea, que algunos ya están, otros están en la antesala y otros están deseando entrar, y sobre todo porque Extremadura, que ha dejado ya ser objetivo 1 dentro del panorama económico europeo, podemos cooperar desde luego con este eje europeo de la antigua ex Unión Soviética dentro del marco de una comunidad autónoma que ha dejado de ser objetivo 1, que tenemos mucho que aportar en materia de cooperación internacional, de financiación con Europa, de fondos europeos, y desde luego yo creo que el resurgimiento de todos esos países del este a Extremadura puede aportar mucho. Nosotros, en lo que es, y entrando más en materia, yo quiero sí decirle a Nacho, que ha hecho una excelsa y amplia pasada por todo lo que ha sido la cooperación internacional y la internacionalización de Extremadura desde el nacimiento de la autonomía. Me voy a centrar más en lo que es el presente y el futuro de lo que nosotros vemos desde el Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura y de lo que hemos trabajado aquí y de cara al futuro. Y es que, en cuanto a la internacionalización de la empresa extremeña, lejos de lo que podría pensar mucha gente de hacer una crítica demoledora en época de crisis económica como la que estamos haciendo, el Partido Popular de Extremadura y con José Antonio Monago, su presidente, a la cabeza, han puesto en marcha una oposición constructiva, más que crítica, lo que ha permitido que se lleguen a acuerdos en una materia tan importante como esta de la internacionalización. Por eso, cuando el presidente de la Junta ofreció la posibilidad de cerrar ese gran pacto social y político, como ha dicho Nacho, que me iba a referir, junto al Gobierno y a los agentes sociales, pues desde el Partido Popular y José Antonio Monago aceptó ese acuerdo y nos sentamos a negociar, sabedores de que tendríamos que renunciar a muchos de los aspectos políticos que guían nuestro andar diario político pero desde luego sí sabíamos que era necesario arrimar el hombro en un momento de crisis económica como el que estamos viviendo, en pro de buscar una de las salidas que todos los expertos vienen marcando a esta crisis económica. Todos los actores económicos están poniendo encima de la mesa la internacionalización como una de las soluciones, dentro de la serie de soluciones que se van dando. La internacionalización siempre es una de ellas y siempre aparece como una de las puertas abiertas que nos falta por exprimir. Aunque hay comunidades autónomas que llevan ya trabajando en esto más de una década, desde luego a nosotros todavía nos falta un camino por recorrer que desde luego no dudo que se vaya a recorrer. Sin duda alguna, la parte de la solución al actual momento económico pasa por la internacionalización de nuestras empresas, buscar
fuera, desde luego, esa masa crítica que quizás nos falta dentro y que no tenemos en estos momentos. Por eso, desde el PP de Extremadura, hemos apoyado claramente la estrategia de internacionalización que se ha marcado la Junta de Extremadura dentro del Pacto Social y Político de Reformas para Extremadura, un pacto social y político que, como digo, nos puede llevar, desde luego, a ese ansiado de cambio del modelo productivo y, desde luego, nosotros lo que ofrecemos desde el Parlamento, desde el Grupo Popular Extremadura Unida, es un marco institucional adecuado que permita acometer una reforma esencial para las empresas extremeñas. Yo creo que eso es muy importante en un momento de incertidumbres como los que tenemos ahora, de mala coyuntura económica, ofrecer un pacto institucional donde los principales partidos que en estos momentos hay en el espectro político extremeño permitan llegar a acuerdos y, sobre todo, arrimar el hombro en algo que es tan importante como es ampliar nuestra dimensión internacional, algo que en estos momentos, sin duda alguna, es algo que tenemos que acometer entre todos. Desde luego, nosotros pensamos que nuestras opciones de crecimiento siguen pasando de forma inexorable por vender más fuera del mercado doméstico con una oferta innovadora y de calidad, propia de una comunidad autónoma como esta en la que estamos, que quiere ser moderna, desde luego, dentro de un proceso que tiene que ser para nosotros imparable. Nuestro país, pues, desgraciadamente, tiene el déficit exterior más alto del mundo, en términos absolutos, después del de Estados Unidos. En el año 2009, el déficit exterior por cuenta corriente de España arrojó un saldo del 5,1% del PIB. En los 3 primeros meses del año 2010, según nos ha dicho el Banco de España, el déficit exterior aumenta en términos relativos al PIB y se sitúa ya en el 6,8%. Sin duda alguna, este es uno de los grandes hándicaps que tenemos en estos momentos y es el de superar nuestra deuda de balanza comercial exterior. Y la exportación, sin duda alguna, se ha convertido, como estaba diciendo antes, en el remedio de todos los males para la economía española y, evidentemente, para la economía extremeña. Todos los expertos económicos citan la exportación como una de las claves para reducir nuestro elevado déficit exterior. Hace unos días, el exministro y comisario europeo Pedro Solbes declaraba en una revista, concretamente la revista Auditores, que la salida de la crisis llegará de la mano de las exportaciones. Sin duda alguna, eso es algo que todos estábamos de acuerdo y que veíamos hace mucho tiempo. Somos muchos los que pensamos lo mismo que Pedro Solbes. No obstante, en crisis pasadas fueron precisamente las ventas al exterior las que allanaron el camino, sin duda alguna, para esta recuperación económica. Eso sí, fue clave para ello la devaluación de algo que no tenemos hoy en día, como es la vieja peseta. Por lo tanto, la exportación juega un papel fundamental en la nivelación de la economía extremeña y, evidentemente, la economía española, ya que aumentando las exportaciones conseguiremos equilibrar esa balanza comercial que tenemos en estos momentos desequilibrada y nuestra cuenta de deuda externa podría ser más positiva. Auténtico lastre, como digo, en estos momentos para la economía. Solo somos 1 millón de habitantes en Extremadura y por ello es necesario que seamos capaces de buscar fuera esa masa crítica, como decía antes, que nos falta dentro. Pero no podemos poner todas nuestras expectativas en la exportación si antes no se realizan una serie de reformas que permitan a nuestra economía, tanto española como extremeña, mejorar en productividad y en competitividad. Yo creo que eso es algo de lo que viene a hacer también el espacio que ocupa el Pacto Social y Político de reformas para Extremadura. Por ello es necesario poner en marcha reformas económicas y sociales. Todos los expertos han pedido una reforma de nuestro mercado laboral que ha tardado en llegar. Ahora, cuando ha llegado, desde luego, no ha convencido a nadie, excepto a este Gobierno. Por otra parte, hemos visto cómo han subido los impuestos. Por ejemplo, la subida del IVA, que ha sido, sin duda alguna, de lo más llamativo que hemos tenido en la reforma que ha tenido fiscal el Gobierno. Una reforma del IVA que afecta a los consumidores, pero que el Gobierno no ha sido capaz de poner en marcha un necesario recorte en impuestos por contra a las empresas para producir un efecto compensador que le permita mejorar en 2 de las cuestiones fundamentales que tenemos en estos momentos, que mejorar la productividad y la competitividad. La reforma del mercado de la energía, la reforma del mercado de la justicia, de los sistemas financieros o la reforma de la educación, con ese pacto de educación que es necesario para llegar a acuerdos en materia de formación del capital humano, son reformas necesarias si queremos mejorar en lo que es la productividad y la competitividad de nuestro mercado productivo. Decía antes, por ejemplo, reforma de la mejora de la justicia. ¿Qué tendrá que ver la justicia con la internacionalización? Pues mira, es necesario saber que, por ejemplo, los juzgados mercantiles son los más atascados de nuestro sistema judicial y precisamente son en estos momentos donde más pleitos se están planteando. Recientemente el Consejo de Ministros aprobó un nuevo juzgado mercantil para
Badajoz, para la provincia de Badajoz, o el pacto en educación. Yo creo que ese es uno de los grandes hándicaps que tenemos en España. No hemos sido capaces los partidos políticos, y yo ahí entono el mea culpa, de ponerse de acuerdo en ese pacto por la educación en Extremadura, esa ley de educación en España, aunque sí creo que vamos a llegar a un acuerdo en Extremadura. Yo creo que por primera vez vamos a tener la primera ley de educación para Extremadura y vamos a ser capaces de tener esa primera ley de educación para Extremadura, porque creo que es esencial si queremos estar preparados para el futuro. Si miramos al este, como mira mucho Miguel Bernal, lo que vemos es que en el este, los países de la ex Unión Soviética, lo que tenemos son unas buenas pirámides poblacionales bien estructuradas. Tenemos unas generaciones de jóvenes abundantes que van a aportar mucha población en las siguientes décadas, en las venideras décadas, y además una población joven bien formada. Yo quiero recordar aquí que el informe PISA, en los 10 primeros países, que el informe PISA, que es un informe que mide el grado de satisfacción en la educación y de éxito en la educación, en esos 10 primeros países la mayoría son todos países del este. Es decir, el 80% de los alumnos de enseñanza secundaria terminan sus estudios de educación secundaria obligatoria o formación profesional. Es decir, vamos a tener en el este, sin duda alguna, grandes cantidades de jóvenes bien formados y además con un capital humano, una mano de obra que va a tener unos costes de producción competitivos y que sin duda alguna van a suponer un gran hándicap para nuestro sistema productivo. Yo creo que esto no tiene que significar un hándicap o un reto para Extremadura o una afronta hacia Extremadura o hacia España, sino yo creo que tiene que ser una oportunidad que tenemos que aprovechar desde Extremadura, como por ejemplo con estas plataformas como las que tenemos en estos momentos desde AECEO, que busquen precisamente que nuestras potencialidades, nuestros modelos y nuestras sinergias que hemos creado aquí como objetivo 1, como región que fuimos y como una región que ha ido superándose a lo largo del tiempo, podamos llegar a trasladarle a esos mercados del este con esa capacidad que van a tener en producción, en competitividad, en productividad, sin duda alguna mejorar su capacidad y desde luego también nosotros nutrirnos y en definitiva sacar nosotros nuestro rendimiento. Yo creo que es bueno y es necesario para superar esa prueba y ser capaces de mejorar lo que es la tasa de internacionalización que tienen en este momento nuestras empresas en Extremadura, empezar de un punto de partida que sea lo más realista posible. Y la verdad es que Extremadura pues, adolece precisamente en esta materia porque, como decía antes Miguel, no hemos tenido una gran capacidad en esta materia. Ha habido otras cuestiones que hacer, como decía Nacho, pero desde luego yo creo que estamos en una posición de salida que nos permite, dentro de lo que es la coyuntura económica desfavorable, que también supone un marco de oportunidades, aprovecharlas de cara al futuro. Y es que, la caída de las exportaciones en el último año han sido evidentemente llamativas en Extremadura, pero afortunadamente la media de las comunidades autónomas, la caída de la media de las comunidades autónomas ha sido superior que la de Extremadura. Yo recuerdo que la caída de las exportaciones en el último año ha sido del 16,4 en la media de España y solamente del 7,1 en Extremadura. Pero también tenemos que resaltar que el volumen de nuestras exportaciones extremeñas, sin duda alguna, no es llamativo. Si analizamos nuestra capacidad exportadora por volumen, vemos que en el conjunto nacional esa capacidad sigue siendo aún muy pequeña. En 2009 tenemos un ligero retroceso con respecto a cifras de 2008. Nuestras exportaciones solamente supusieron un 0,66% del valor de todas las exportaciones de España. Y nuestra apertura comercial es aún muy baja comparándola con el promedio nacional. Tenemos una apertura comercial del 14,3% frente al 40% que tiene la media de España. Por lo tanto, ahí sí que tenemos que aplicarnos y, desde luego, es uno de los hándicaps que tenemos que superar. Es decir, nuestras exportaciones no consiguen despegar del ranking autonómico, siendo una de las regiones con menor volumen, como digo, de exportaciones. Somos la 15ª comunidad autónoma, solamente tenemos por detrás a Baleares y Canarias, pero nuestra especialización en el sector agroalimentario puede significar en un momento determinado una debilidad en nuestro comercio exterior, porque ya sabemos todos que el sector agroalimentario está condicionado por las políticas europeas y por la famosa PAC, la Política Agraria Comunitaria, pero además también está condicionado por las incidencias climatológicas, que esas todavía no las manejamos. Pero yo creo que también puede ser una oportunidad. El tener una especialización como tenemos en Extremadura en el sector agroalimentario puede ser una buena oportunidad precisamente para la cooperación internacional con los países del este, que tienen precisamente en esta materia, en la explotación
explotaciones agroindustriales y agroganaderas, una de los principales exponentes de sus políticas y tejido productivo. Yo creo que trasladarle nuestro know-how, nuestro modelo de negocio, nuestro modelo de desarrollo rural, desarrollo también cooperativista, puede suponer, sin duda alguna, algo que nos permita a Extremadura nutrirnos de cara al futuro en esa expansión que van a tener estos países. De hecho, somos los últimos, los antepenúltimos en este indicador, si analizamos por mercado, en el indicador de lo que es la especialización de nuestras exportaciones. Nuestros principales mercados en estos momentos son dentro de la Unión Europea, Portugal, Alemania, Francia, mientras que el resto de España está exportando a otros países que no son en estos momentos de la Unión Europea, donde se concentran los grandes centros de consumo en estos momentos, como son China, la India y Brasil, frente también a esa nueva potencialidad que va a venir de los países del este.